Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Eduardo Vargas y el día de hoy les estaré hablando acerca del reportaje interpretativo para medios audiovisuales. Sin nada más que agregar, empecemos. Primero hay que saber qué es el reportaje interpretativo. Pues el reportaje interpretativo es un contenido periodístico que consiste en la narración de un hecho actual, cuya extensión es mayor que la de la noticia. En este reportaje, el autor profundiza en los antecedentes, en las causas y consecuencias del hecho. Gutiérrez en el 2005 dijo que el reportaje interpretativo procura develar las razones del porqué y el cómo de los acontecimientos. ¿Y qué es el reportaje interpretativo para medios audiovisuales? Pues en pocas palabras es todo lo que les comenté anteriormente, con la peculiaridad de que en los medios audiovisuales incluyen imágenes, videos, audios, entrevistas y testimonios que le dan profundidad al tema. Es momento de hablar de las características y funciones del reportaje interpretativo. Bueno, empecemos con la meta. La meta del reportaje interpretativo no es impresionar, sino convencer, ya que el reportaje interpretativo consiste en una construcción del relato periodístico para convencer al espectador, a convencer al público sobre el hecho que acaba de acontecer, sobre el reportaje, sobre la interpretación a la que se acaba de llegar. También tenemos los recursos, mejor dicho. El reportaje interpretativo se caracteriza porque tiene al análisis de recursos, la comparación y el racionamiento lógico. También es importante acotar que predomina en el reportaje interpretativo el por qué y el para qué, ya que el reportaje interpretativo consiste en explicar algo, en explicar un acontecimiento y en explicar un hecho, mejor dicho, contextualizarlo y presentárselo al público como reportaje interpretativo. Una de las características más importantes del reportaje interpretativo, o mejor dicho, una de las características que caracterizan al reportaje interpretativo, valga la redundancia, es la profundidad en el análisis, es la profundidad en la interpretación y la contextualización de los hechos, también que es importantísimo en el reportaje interpretativo, ya que es una de las bases del reportaje. Ya que vimos qué es el reportaje interpretativo y las características y funciones del reportaje interpretativo, es momento de ver, o mejor dicho, de explicarles cuáles son los pasos a seguir en la edición del reportaje interpretativo. Hay un total de 6 pasos a seguir, los cuales son los siguientes. El número 1 es elegir la temática, elegir de qué será el reportaje interpretativo. Siempre se recomienda de que el reportaje debe ser de un evento actual, de un evento donde se puede sacar mucho jugo, que nunca ha sido explorado, entonces sería como la recomendación de la elección del tema para futuros reportajes. Luego está el paso número 2, que es trazar objetivos y el enfoque del trabajo. Trazar el objetivo de qué se quiere explicar, qué se quiere dar a conocer. El enfoque del trabajo es un enfoque explicativo, un enfoque descriptivo. Claro, estamos hablando de un reportaje interpretativo, pero también puede ser un enfoque positivista, entre otros muchos enfoques. Está el paso número 3, que es programar y desarrollar la investigación. En este paso se consultan las fuentes, pueden ser vivas, digitales, bibliográficas, documentales, etc. En este paso donde se llega, mayormente se habla con fuentes, con personas, rara vez se está en el evento porque el reportaje interpretativo es cuando el evento ya sucedió. Entonces se habla mayormente con personas, con fuentes, mejor dicho, que te pueden dar datos muy importantes al respecto, datos antecedentes, que si esto había sucedido antes en la comunidad, por ejemplo, se podría hablar acerca de un reportaje interpretativo sobre un conflicto en una comunidad, si un evento que ha pasado antes, cómo pasó, qué sucedió, cuándo, por qué sucedió y todas esas preguntas, todas esas WH que se plantean para realizar un reportaje. Luego está el paso número 4, que es procesar, seleccionar y jerarquizar la información, es decir, ver cuál información es más importante que otra, en qué parte debería ir, si debería ir en el principio, en el desarrollo, en el final, en el lead, en la hipótesis. Los datos, hay que analizar los datos, ver si los datos son de importancia, si no son de importancia, analizar el background, los datos antecedentes. También es importante analizar los testimonios de las fuentes para así incluirlos en el reportaje. Luego tenemos el paso número 5, que es estructurar el contenido y escribir el reportaje. Estructurarlo, diagramarlo, que sería escribir la hipótesis,
o el lead o hipótesis, que funciona como la hipótesis, que funciona como lead, y el lead funciona como hipótesis. Luego está el desarrollo, está la conclusión con la interpretación, el titular, etc. Y por último está la publicación, donde ya se realizaron todas las correcciones posibles, se hizo la interpretación, se abordó el tema con total profundidad y por último se hizo la publicación del reportaje. Y el último punto a tratar es explicarles el esquema que les presento en esta parte. El esquema que en pocas palabras nos habla de cómo se crea o cómo se realiza el reportaje interpretativo. Este esquema lo realizó Gutiérrez en el 2005 y dice así, o mejor dicho, está estructurado de esta manera. Primero tenemos las fuentes, que las fuentes son van a la redundancia, la fuente de la información, es la fuente del reportaje interpretativo, ya que sin ellas no se puede recabar la información, no se puede conseguir. Entonces, continúo. Tenemos las fuentes, que están de este lado. Tenemos la formulación de la hipótesis, que sería el primer paso del reportaje interpretativo, o mejor dicho, la primera fase de estructuración del reportaje interpretativo, que es la formulación de la hipótesis o del lead. En el reportaje interpretativo, en medios impresos, escritos, cuando son escritos, no necesariamente en medios impresos, sino cuando son escritos, se formula una hipótesis que funciona como lead y la lead que funciona como hipótesis, que al final esta hipótesis, este problema que nosotros planteamos al inicio del reportaje, se responde en la conclusión o en la interpretación final. Entonces continúo. Luego tenemos plantear los antecedentes, que serían los datos antecedentes del problema, de la situación o del hecho que estamos tratando en este reportaje. Los datos antecedentes consisten en qué ha pasado antes de que sucediera lo que pasó. Si, por ejemplo, dando un ejemplo, si los Tigres de Aragua le ganaron a los Cardenales, si los Tigres le habían ganado antes, cuál era la racha de los Tigres aquí en Barquisimeto o contra los Cardenales. Ese serían en pocas palabras los antecedentes, lo que había pasado antes del evento y si el evento en cuestión ha tenido relación con un acontecimiento anterior. Luego está la estructura del cuerpo, la estructura o el cuerpo, la estructura del cuerpo no, la estructura o también llamado cuerpo, que sería el desarrollo del reportaje interpretativo, donde están datos no antecedentes, sino datos que le den narrativa al texto, que contextualicen la situación, testimonios de las fuentes, también están alguna que otra información que dé contextualización y que dé sentido al hecho. Y por último, luego de que se realizó la hipótesis, se plantearon los datos antecedentes, se desarrolló el cuerpo del reportaje, está establecer las conclusiones y las interpretaciones finales del reportaje. Entonces, ya cuando estamos terminando el reportaje, cuando ya se termina el último párrafo, es contestar las preguntas, o mejor dicho, es contestar la hipótesis, darle respuesta a la hipótesis y al lead que realizamos en primera instancia. Las primeras preguntas que nosotros dimos, hay que responderlas al final para saber si es que hay consecuencias, que podría esperar el futuro con un acontecimiento como este, como el que habrá pasado en el reportaje sobre el acontecimiento que se trata, el del que trata el reportaje, y entre otras cosas. Entonces, en pocas palabras, lo último es establecer las conclusiones y las interpretaciones del reportaje. Ahora sí, yo me despido. Este ha sido el final del video, sin nada más que agregar. Me despido hasta la próxima ocasión. Mi nombre es César Eduardo Vargas y nos vemos hasta la próxima.